Estela Díaz es ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual en la provincia de Buenos Aires. Está con nosotros vía telefónica. Ministra, buen día. Analía, Eduardo y Lourdes la saludan. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, repasando lo que fue lo que fueron las marchas, porque no fue una sola, tal vez la más emblemática, la más impactante fue la que se dio aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hablamos de Úrsula y hoy estamos hablando de Ivana en Córdoba, que la están buscando, y de alguna manera quisiera un balance suyo de cuáles son los mecanismos que se podrían empezar a implementar al corto plazo, ¿no? Hablando de este consejo que se quiere también crear para frenar, ponerle un tope a la situación tan dramática que vive nuestro país. ¿Cuáles serían los primeros pasos para que algo cambie? Mira, una cuestión que claramente dejó evidente el caso de Úrsula. No todos los femicidios tienen las mismas características, pero en este caso estuvo varias denuncias, ampliaciones de denuncias, pedidos de detención que tenía el que terminó siendo un femicida que podía haberse evitado, pero porque no se actuó, terminó de esta manera. Entonces ahí lo que aparece es una cuestión que es fundamental y algo que es un tema que seguramente se va a poner en la reunión de este Consejo Federal, por el tema que es cuál es el mecanismo certero y unificado de evaluación de riesgo. Las personas que sufren violencia de género pueden entrar por distintos ámbitos y esto es parte de la complejidad de atender el tema, porque se puede entrar por un lugar de salud, por el área de género de un municipio, por desarrollo social, por la justicia, ya puede ser la penal o la de familia, o puede ser por la policía, o sea que hay que unificar, es imprescindible que se unifique esa primera escucha por las líneas telefónicas, que esa primera escucha evalúe lo primero que tiene que evaluar y tener un instrumento muy certero de evaluación de riesgo. Porque hay que arrancar en esa situación, es decir, quién es, y esas condiciones tienen que ver con la situación que está sufriendo la persona que sufre la violencia, pero también con los datos del agresor, que es lo que decimos en el caso de Úrsula, que bueno, Martínez tenía todos los indicadores de una persona de altísimo riesgo. Entonces, en la medida que esta primera evaluación funcione, es la que tiene que hacer que se pongan los dispositivos que existen para pararlo, para parar el riesgo. Estela, sí. Sabe que cuando uno empieza a escuchar testimonios y a recopilar historias puntuales, sobre todo después del caso de Úrsula, algunas sobrevivientes que escapan, ¿no? Tienen que migrar, tienen que abandonar la ciudad hasta la provincia, porque de alguna manera lo que transmiten es que ellas sienten que por más que tengan una denuncia, una perimetral, a un botón antipánico, hasta que no se termine la vida del agresor, ellas no pueden vivir en paz. ¿Cómo hacer para abordar eso? Porque más allá de una perimetral sabemos que no se cumplen. El antipánico tampoco en muchos casos sirve. ¿Cómo hacer para que el abordaje sea profundo y que las mujeres no sientan que se acaba la vida en el momento en que sufren violencia? Hay una variedad muy grande de situaciones, ¿no? Cuando nosotros miramos el femicidio, estamos mirando las violencias más extremas, y esto también es, como se dice, la punta del iceberg de muchas otras violencias. Hay situaciones que no son tan graves y la perimetral, la denuncia, el que se tenga que apartar, la decisión, bueno, hay toda una serie de cuestiones que funcionan. Pero hay casos en los que claramente no, esto que vos decís es así. Y ahí hay algo que se empezó a hacer mucho más sistemáticamente desde que nosotros estamos, pero obviamente que estas situaciones llevan tiempo, y que es el trabajo con los agresores. Nosotros tuvimos muchas décadas de políticas, 3 te diría, casi 4 que se empezó a hablar de este tema, que se empezaron a discutir las primeras leyes, las primeras políticas, porque cuando hablamos de violencia de género, las mujeres toda la historia han sufrido violencia. Lo que pasa es que esto no tenía nombre, pero no tenía nombre, estaba aceptada, naturalizada, era con lo que había que convivir. Bueno,
estas décadas han sido de cambio de posicionamiento, lo que no quiere decir que se haya transformado totalmente la cultura. Convivimos con niveles muy grandes de aceptación, con minimización de la denuncia de las mujeres. Acabamos de ver hace 2 días que presentaron un proyecto de ley planteando estrategias para ver que las mujeres no hagan falsas denuncias. Esto funciona en los operadores judiciales que escuchan a una mujer que denuncia, como que primero están pensando a ver si es mentira o es verdad, y no lo que primero tienen que pensar es el riesgo que se corre. Claro. Y esto, convivimos con esto, además lo escuchamos en las mesas de café, pero lo escuchamos en las mesas de las oficinas de justicia donde tienen que atenderlas. Entonces, el trabajo con los agresores es un trabajo que se empezó hace algún tiempo por personas individualmente que se comprometieron con esto, que tienen trayectoria, pero como sistema de atención. La tobillera dual, la que se le coloca al agresor y la que se lo monitorea al agresor, es un dispositivo que hace muy poquito tiempo se está usando, es mucho más efectivo que el botón antipánico. El trabajo con los agresores, la obligatoriedad de que ellos vayan a tratamiento, no hay en todos lados. Nosotros estamos trabajando mucho en la provincia con un programa que va a transferir por primera vez recursos a los municipios para que haya equipos de atención y para colocar en los distritos y en las regiones espacios que atiendan a varones, que ellos estén obligados a ir. Después están los ámbitos, hay experiencias, por eso va a ser importante el Consejo Federal, creo que La Pampa nos contaba el otro día en una reunión la Secretaria de Género de La Pampa, que ellos lo que hacen es el monitoreo policial. Cuando hay denuncias no se lo hacen a la mujer, se lo hacen al hombre, cuando le ponen la custodia. Hay que seguir viendo un conjunto de herramientas que son necesarias porque, tiene toda esta complejidad la intervención en estos casos porque es parte de las relaciones interpersonales, porque es parte de que cuando una mujer se acerca a denunciar, a pedir ayuda, a pensar qué pasa, es un paso de un proceso en la salida de la violencia. Estamos en comunicación con Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. El Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios tiene un objetivo claro: coordinar, articular a diferentes organismos de todo el país, provincia, municipio, toda esa cadena y los eslabones para que nada quede afuera, pero en concreto, ¿qué podemos ver? Claro. Para que no quede en un título lindo, fuerte, pero que se le desvanece en las manos a las mujeres. Mira, yo lo que te diría es lo que nosotros venimos haciendo en la provincia de Buenos Aires y estamos en conversaciones profundizando algunas medidas. Imagínate que nosotros somos 135 municipios, 17 millones de habitantes, espacios rurales. Nosotros en la provincia tenemos las mesas intersectoriales locales que sientan en cada municipio los actores institucionales que atienden violencia. Vamos a trabajar ahí muy pronto con la matriz única de evaluación de riesgo. Estamos sacando un programa y protocolo que pone, porque había cuando llegamos solo 20 municipios que tenían el acceso a tobilleras, vamos a poner estos dispositivos con un programa en los 135 municipios que son los de alto riesgo, a incentivar, toda esta línea que tiene que ver con la atención de los agresores y cómo se articula. Interministerialmente lo estamos trabajando con acceso a la justicia del Ministerio de Justicia, pero también aquí el Poder Judicial necesitamos que produzca mecanismos de intervención que sean muy claros, como órdenes que se les den a Fiscalía cuando entran por el sector penal y en juzgados de familia o de paz. Allí también necesitamos órganos rectores. Estamos planteándole esto al Poder Judicial. Todo el año pasado lo estuvimos planteando, que necesitamos órganos rector de la política criminal en violencia de género, porque cada juez
o cada fiscal hace su propia interpretación, y hay que ser muy asertivo. Bueno, estamos trabajando mucho en esas líneas en la provincia. Ministra, buenos días, Analía Grafiña. Hablaba de otras violencias, hablamos de violencia machista, de violencia patriarcal, por supuesto, pero ¿cómo está, para ir un poco a la crianza, al origen de estas violencias, ¿no? En ciertas crianzas, y pienso en niñeces sin violencia de género, ¿cómo está la aplicación, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, de la Ley de Educación Sexual Integral? Bueno, mira, esta es parte también, ¿no? Nosotros no solo nos encontramos una provincia muy devastada en el sistema de salud, en el sistema educativo, vimos los problemas gravísimos de infraestructura, pero también se había vaciado el programa de educación sexual integral, que es un programa clave porque habla de la prevención. Está muy bueno que cuando hablamos de este tema también hablemos de esto, porque la ESI además plantea la educación en todo el sistema desde lo inicial, desde la educación inicial hasta la secundaria, y plantea esto que ayuda mucho a la revisión de los vínculos, a que no haya discriminación. Bueno, trabajamos, a pesar de la pandemia, el año pasado, en un trabajo conjunto con la Dirección de Cultura y Educación en la formación, priorizamos el empezar por las escuelas rurales, porque nos parece que son los lugares a donde es más difícil a veces llegar. Hicimos formación de docentes y el trabajo con autoridades institucionales de las escuelas, en más de 600 escuelas rurales, cerca de 2.000 docentes con formación remota, bueno, obviamente por la pandemia, pero se va a seguir mucho. Hay una fuerte decisión en Educación de Nación como en provincia de trabajar muchísimo con educación sexual integral y profundizar en una reactualización de contenidos muchos de los aspectos que tienen que ver con la prevención, y además de esto, bueno, también trabajando en campañas permanentes con las juventudes. Este es un aspecto central. Y trabajar todas las modalidades de la violencia. Ministra, porque las otras modalidades de violencia también son las que generan condiciones para que se naturalicen las violencias. Y llegar a los casos extremos. Exacto. Ministra, le agradecemos mucho su tiempo y éxitos en todo lo que se emprenda. Ojalá nos toque en algún periodo que podamos hablar de otras temáticas. Ya esto superado, pero bueno, es un trabajo arduo que nos toca y es el prioritario. Un abrazo y gracias por su tiempo. Buenos días.